La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, tengan un saludo cada uno de ustedes allí donde se encuentren en sus faenas de cada día. Soy el Padre José Edgar Hernández, les acompaña en esta reflexión del Evangelio diario en esta semana. Vamos a continuación a escuchar en este día, martes 13 de julio de la semana quinceava del tiempo ordinario, el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía: ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, porque serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy, sin duda, nos pretende alertar acerca del peligro de confiarnos en la vida cristiana, tomando en cuenta la perspectiva del ambiente que rodeó a Jesucristo, a quien muchos seguían y admiraban por sus múltiples milagros. Pero llama la atención que las ciudades que están cercanas al lugar de su misión, aquí menciona Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, y sobre todo esta última, que es una ciudad desde la cual Jesús dirigía su ministerio evangelizador, dirigía sus misiones, se consideraban posiblemente dichosas por ver a un gran profeta como Jesús, o quizás ver a un Mesías, pero en este contexto bíblico muy probablemente ven en Jesús a una persona que si bien lo reconocen como un Mesías, pero dado un concepto bastante alejado de un Mesías liberador desde el plano moral, sino más bien desde un plano político. Esperaban que fuese una especie de líder revolucionario que tomase con un puñado de hombres envalentonados las armas para poder liberarse del yugo y de la opresión del Imperio Romano. Y quizá el desvío de la fe en Jesús, poner la fe en Él, pero de modo incorrecto, o simplemente no poner la fe en Él, traía muchas consecuencias, la incredulidad y por lo tanto cuestionar mucho la figura, la persona de Jesús. Y algo que no motiva esto es el arrepentimiento. Arrepentirse de los pecados es algo tan importante y tan básico que incluso viene siendo algo que es un requisito para recibir la absolución sacramental si recordamos el sacramento de la reconciliación que muchos de nosotros practicamos y acudimos para poder estar en gracia de Dios. El arrepentimiento es algo tan hermoso, puesto que a pesar de un pasado oscuro, negro, lleno de pecado, pues Dios nunca rechaza. Dios, al contrario, abraza al pecador que se arrepiente. Pero esto no había sido la práctica de muchos de los habitantes de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. Jesús hace referencia a ciudades como Tiro y Sidón, y ya por último, para Sodoma, que recordemos es una ciudad que fue destruida a consecuencia de sus múltiples pecados. E imaginariamente nosotros lo mencionamos en nuestras pláticas
Cuando vemos tanta maldad y tantas situaciones moralmente escandalosas en la sociedad, decimos que nos estamos convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Pues justamente Sodoma muy probablemente se hubiese arrepentido si hubiese llegado Jesús a misionarles. Hubiesen creído probablemente, pero no tuvieron esa oportunidad como lo están teniendo la ciudad de Betsaida, Corosaín y Cafarnaúm. Entonces en el día del juicio final serán estas ciudades que vieron a Jesús, que escucharon de Jesús y que no creyeron en Él, serán juzgadas con menos rigor. Muchos de los bautizados lo hemos sido y desde ese momento somos considerados cristianos desde pequeñitos. Y ojo, ni siquiera yo como sacerdote, ni siquiera aquellos que estamos dentro del ámbito del estado clerical, tampoco los laicos comprometidos que están en los diferentes ministerios de las parroquias, sirviendo en algún ámbito de la pastoral, podrán considerarse a sí mismos como salvos. Si nos descuidamos, a pesar de que celebramos la fe, podríamos no vivir los valores de la fe y posiblemente tengamos un juicio riguroso, porque conociendo de Jesús, o al menos así lo intentamos ver o aparentar hacia los demás, podríamos tener el riesgo de que en el último día, en el juicio final, seamos enjuiciados con mucho rigor por encima de aquellos que tal vez hicieron malas cosas, pero nunca tuvieron la dicha de escuchar o de ser evangelizados. No porque ellos no quisieran, sino porque no tenían culpa propia. Así que, hermanos, esforcémonos por ser buenos cristianos y verdaderos seres humanos, que vivamos valores del Evangelio y valores tan admirables entre la sociedad y que son humanos y que nosotros los conocemos como virtudes tanto teologales como virtudes cardinales o humanas que tenemos o podríamos practicar para ser testimonios ante el mundo de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Esa tarea sé que quedará muy pendiente en nuestros corazones y la tenemos que echar a andar. Que Dios Todopoderoso los siga bendiciendo a ustedes y les acompañe pues siempre en todo momento. Así sea. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.